Bienvenidos al canal. Hoy vengo a mostrarles un poco del nuevo tanque de evento de Operación Summer, el IKB-73, que es una versión modernizada del STRB M42, del que se desmontó las ametralladoras que tenía por encima del casco y se las introdujeron dentro de él. Posee un buen cañón de 75 milímetros, bastante bueno, pero si te enfrentas contra americanos o rusos con su blindaje inclinado no lo vas a poder capturar, a menos que le des en puntos críticos o lo rodees. Una recomendación es siempre no seguir por ahí donde acabo de disparar, porque es donde el enemigo más que nada va a tratar de emboscarnos. Hay que tratar de rodear y agarrarlo desde las espaldas. ¡Malévolo cucaracho! Por este punto siempre suelen pasar bastante gente, más que nada distraída, van directo al punto y no se fijan en las vías. Ya son dos aliados y acá cruza el primero. Destruido. En esta casa de acá es una buena posición, más que nada para cuando se tiene A y se tiene que contener. Pero como vemos que mataron a nuestro amigo, seguramente hay uno que va a retroceder e intentar ir para B. Así que vamos a ver si lo podemos hacer. 2 hours later. Pueden ver, viene uno por la derecha. Lo estoy escuchando. Be very quiet. Ahí está, pasa de largo. Bien. Casi se me escapa. Un poco más arriba. Están disparando. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Vamos a elegir el bombardero a ver si podemos aprovecharlo. No tienen bombas muy potentes, pero al ser de mucha cantidad por ahí hacemos algo de daño. 2 hours later. El tema en este VR también es que al ser tan chiquitos y tan rápido, muchas veces se nos escapa. Así que hay que tratar de hacer bombardeo en carpeta y ver si pega algo. Surprise! Bookface! Right wave! Keep calling in! Bombardier! Navigator, check in. Guts are all over the nose. Vamos a ocupar el backup que lo ganamos en esta partida. Importante siempre llevar humo, más que nada porque hay gente que no sabe usar humo y la suelta en el lugar de la posición de uno, y es el humo en real. Realmente lo que se hace es se le tira en la cara al enemigo. Porque si él no ve, obviamente no le puede rushear.
Muy importante mirar siempre a los costados, ya que mucha gente no lo hace y bueno, se ceba lo que se ceba. Por acá, bueno, ahí hay huesos, pero se ve que se fue para... un aliado. Vamos a ver si podemos tomar el punto. Como en este caso tengo ayuda, puedo hacer de que él vaya por atrás, o sea que decidió tomar ese camino y yo rodeo por adelante. Entonces si hay alguien en nada campeando, le podemos hacer pinza. Why not? Yeah. Muy importante en esta posición, siempre fijarse en los barriles, son donde suelen campear. Si no, la segunda más frecuente es en acá, en esta esquina. Se suelen poner dos, uno mirando lo que es hacia el lado de la fábrica y otro hacia el lado de donde yo vine. Hay alguien por acá cerca. Gohan, ¿lo registraste? Fue un ki enorme. Está detrás de la fábrica. Very quiet. We're in the air. Okay, Quítate de mi vista antes de que algo malo te pueda pasar. Acá hay que aprovechar bien el blindaje. O sea, como ven es un ligero. Nosotros somos más blindados, más rápido. Hay que aprovechar eso a nuestro favor. Y más si tenemos un aliado. Ahí está. El Puma lo termina de matar. Aseguramos A. Por cierto, las inscripciones a nuestro clan. Me gusta, muy bien, todos muy bien. Mira, a Betla. Si alguien quiere sumarse, es UTAM. Lo buscan en comunidad de escuadrones UTAM. Surprise, motherfucker. Muy difícil penetrar a los M4 en este VR. Hay que tratar de apuntarle al motor y darle la vuelta, rodearlos. La clave para jugar en ciudad es tener los audífonos bastante fuertes
En la configuración de sonido le bajan el sonido propio del motor y le suben a tope el de los enemigos. Bueno, lo que le decía, en esta guerra la única forma de matarlos es de costado, o sea que si no, no les van a hacer nada. No, God! No, God, please, no! 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 La partida está prácticamente ganada. La conclusión, es un buen vehículo, buen blindaje, rápido, ágil, bastante bueno para hacerlo en ciudad. Esto es algo magnífico. Y bueno, eso es todo, chicos. Nos vemos la próxima semana en el siguiente video.